Aleluya, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos muy bien de que le podemos aplaudir estando en casa. Podemos aplaudirle porque ahí estamos, tenemos nuestras manos, nuestros pies para poder adorar al gran Rey. ¿Cómo sintieron ustedes la presencia de Dios por medio de la adoración? Se siente la presencia del Señor. Así es que reciba un cordial saludo en esta mañana. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente, así transmitiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y así bendecimos a todos los hermanos de la iglesia, de la congregación, de todas las iglesias a nivel internacional del Nazareno. Así es que yo traigo una palabra del Señor, amén. Se llama Deuteronomio 32:39, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ved ahora que yo, dice el Señor, yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, dice el Señor. Y no hay quien se pueda librar de mis manos. ¿En dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza, amados hermanos? Es en el Señor. ¿Cuál es nuestra preocupación? De que me voy a morir me voy a morir del dengue, me voy a morir del cáncer, del SIDA, me voy a morir de la gripe. No, amados hermanos. Nuestra preocupación, somos sus hijos, somos sus ovejas, dice el Señor. ¿Por qué vamos a preocuparnos antes del tiempo? Hay tantas enfermedades a nivel del mundo, ¿verdad? Y lo que más nos preocupa a nosotros ahora en estos momentos es el coronavirus. Yo me daba cuenta en el Facebook decían, coronavirus, ¿te dio el coronavirus o tenés el coronavirus? No, tengo la corona pero no el virus. Entonces, amados hermanos, nuestra confianza es en el Señor, amén. Estamos en manos de Dios, pongamos nuestra confianza en Él y así viviremos, tendremos larga vida, amén. El sanador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte. ¿A qué iremos nosotros si solo Él tiene palabras de vida eterna? Así es que pongamos la mirada y la confianza en el Señor. La alabanza se escuchó preciosa. Yo me concentré, yo me sentía como que si estaba con todo el equipo de hermanos alabando y glorificando al Señor. No hay nada que penetre cuando nosotros le alabamos y le cantamos al Rey de Reyes, al Rey de Gloria, a nuestro Padre Celestial. Amén. Así es que bendiciones a todos, un saludo a todos los que nos están mirando, un saludo a Ciudad Pedro de Alvarado, a mi familia preciosa que tengo allá, la familia de la fe, a todas las iglesias del Nazareno, a todos los que nos están observando y mirando y escuchando. Así es que reciban un abrazo y un saludo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Feliz día domingo. Bendiciones. Con permiso. Amén, gloria a Dios, buenos días mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Hoy creo que es un día maravilloso, porque es el día que creó el Señor para nosotros sus hijos. Y nosotros debemos de sentirnos dichosos y alegres de que somos sus hijos, somos su pueblo, fuimos escogidos por Él. Y eso debe ser algo importante para cada uno. Yo estaba viendo ahorita, como decía la pastora, y un saludo a todos mis hermanos, un saludo a toda la familia, a los familiares que nos ven, como decía ella, en Jutiapa, en Pedro Alvarado, en Estados Unidos, en Malacatán, en México, en Panamá. Pues reciban un caluroso abrazo a la distancia, un abrazo digital, y que el Señor nos siga guardando de lo que está ocurriendo en estos momentos. Es un momento trascendental, histórico, como siempre he dicho, pero es un momento especial y debe ser trascendental no solo en la historia de la humanidad, sino que en la historia de la iglesia. Y lo más maravilloso es que somos protagonistas de esta historia. Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia de la iglesia, en el cual estamos inmersos nosotros. Y eso es una gran bendición. Eso debe ser algo, bueno, no es una bendición que el coronavirus nos esté afectando, pero es un honor, un privilegio que nosotros podamos ser parte de esto. Eso es maravilloso, eso debe ser definitivamente
algo precioso para los que estamos viviendo, pero sabemos, tenemos que aprender a vivir y a sobrevivir y a conllevar lo que esto ocurre, porque pues en Guatemala la situación está poniéndose, estamos llegando al pico del coronavirus, ya estamos hablando de 140, 160 infectados, ayer hubieron 120 y creo que esperamos que ya la curva empiece a descender. Pedimos mucho a Dios por eso, para que las cosas mejoren. Así que seguimos tomando, el presidente toma sus medidas, él sabrá las medidas que toma. Nosotros como iglesia somos respetuosos de eso y pedimos también que los hermanos pues seamos respetuosos de esto. Mire, sabemos que Dios nos protege, sabemos que Dios nos guarda, sabemos que Dios está con nosotros, pero también debemos de saber que toda autoridad es puesta por Dios y por lo tanto nosotros debemos de aprender a respetar esas disposiciones. Eso es definitivamente así. Hoy pues quiero compartirles un tema que estuve analizando ayer y me gustó mucho. El título que puse es El coronavirus y el despertar de un pueblo adoptado. Y yo le puse así, de esa manera, adoptado, porque eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos un pueblo adoptado. Fuimos pues recibidos, al recibir a Jesús, nosotros somos adoptados por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces somos un pueblo adoptado. Mire, creo que este es un momento en el que se debe despertar de ese letargo que había en la población sobre la muerte. Antes de entrar a la cuarentena que nosotros estamos viviendo, la gente parecía no tener miedo a la muerte por lo rápido de la vida y por el paso de los accidentes, los homicidios, las brutalidades, etcétera, cuantas enfermedades. Ya como que nos habíamos acostumbrado a estar en un sistema de muerte y hasta muy natural. Es más, hasta en los medios de comunicación. Para los medios de comunicación, un muerto ya no es noticia. Tiene que ser de 3 en adelante, de 2 en adelante. O sea, estamos viviendo una sociedad de muerte y entonces, pues ya como que se había vuelto parte de nuestro diario vivir y nos estábamos acomodando. Es increíble, pero es lamentable que muchas veces el pueblo, y especialmente el pueblo adoptado por Dios, que somos nosotros, caigamos en esa pasividad, en ese aletargamiento de las cosas que ocurren alrededor nuestro. Mientras ahora que nosotros estamos encerrados en nuestras casas, estamos pensando más en cómo sobrevivir o no ser infectados. Eso quiere decir, es el mero hecho, mi hermano, de estar con miedo y pensando en lo peor. Solo debemos pensar, si nosotros traemos a la mente lo que ocurrió con el pueblo de Israel en Egipto, cuando habla de que se prepararon para evitar al ángel de la muerte y el ángel andaría rondando ahí, que todos debían de estar protegidos para que el ángel de la muerte no los alcanzara. Nosotros debemos ponernos a pensar en esto y debemos estar preparados para esto. ¿Ellos qué hicieron? El Señor les habló. Cuando el Señor dijo que el ángel de la muerte iba a llegar, le dijo a Moisés que todo el pueblo de Israel manchara con sangre los dinteles de sus puertas para evitar que el ángel de la muerte entrara. Entonces, prepara al pueblo de Israel. Le habla a Moisés y lo prepara. No le está diciendo, mira, no tengan pena, ustedes no se preocupen que el ángel va a pasar, a ustedes no les va a pasar nada. No, él dice, prepárense, hagan algo. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Pues pongan sangre de macho cabríos ahí en las puertas de sus linteles. Sangre de becerro, para que pueda haber protección y para que ustedes puedan estar protegidos. Eso era el prototipo de lo que Jesús iba a hacer el día de hoy. Entonces, si hoy el Señor nos hablara, si hoy Dios me hablara y me dijera, tienes que prepararte porque el ángel de la muerte está rondando tu vecindario y tu casa. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo?
Nosotros deberíamos estar cubiertos con la sangre de Cristo. Esa es la única manera de que podemos nosotros sobreponernos o sobrepasar o ser libres de esta muerte. Eso es lo que nosotros tenemos que tener pensado ahora. Las personas más que nunca hoy tienen el pensamiento de la muerte y el miedo de la misma. Más que nunca en la historia. Mire, sabiendo que hemos sabido nosotros que siempre hemos estado expuestos y hemos vivido cada día con el don divino de la gracia de Dios y nadie lo había notado. Es más, algunos hasta ya nos habíamos acostumbrado. Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestra vida que hasta ya nos habíamos acostumbrado y pensábamos que no, nada va a pasar y vivimos bien y estamos bien y entonces no hay ningún problema, nos acomodamos y que las cosas pasen. Ahora con esta nueva explosión de la enfermedad del siglo XXI y casi a un poco más de 100 años, 105 años, 103 años después de la gripe española que mató a mucha gente también en Europa, hoy nosotros vuelve a nuestra mente, vuelve a nuestro sentimiento, aquella cosa de que, ¿será que podemos morir? Tenemos un virus letal que está amenazando al mundo y que nosotros pues no estamos exentos de esto y empezamos ya a presentir el temor de la muerte. Y ese temor de esa muerte siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora hay un despertar. Este coronavirus viene a despertar en nosotros el sentido de la muerte. Miren, es el momento justo para explicar las palabras de Jesús. Y yo quiero que veamos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. En el libro de Juan 14, 6 dice la Biblia, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este es el mejor momento para poder explicar y aplicar las palabras de Jesucristo. O sea, el mismo evangelio con mayor poder que nunca en la historia de esta generación, cuando Jesús viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Igual cuando nosotros leemos el versículo de Juan 10:10, dice la Biblia que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. O sea, no una vidita, sino vida en abundancia. Porque yo siempre les digo que nuestro proyecto de vida tiene que ser eterno. No es un proyecto de vida de 40, 50 años. Es un proyecto de vida eterna el que nosotros debemos de trazarnos. Y eso es lo que nosotros debemos de entenderlo. Jesús mismo se llama a sí mismo y nos recuerda con poder esa palabra de vida y vida en abundancia. Ok, perfecto. Entonces tenemos al coronavirus ahí. Sí, un coronavirus que tiene temblando a medio mundo y no solo tiene temblando a medio mundo, ha matado a más de 1 millón de personas alrededor del mundo. Ya en Guatemala van 30. En otros países, México ya superó igual a Estados Unidos en muerte. O sea, es un virus letal. Eso quiere decir que entonces ahora viene este coronavirus que viene hoy al mundo y empieza a meternos en la cabeza la idea de la muerte. Entonces empezamos a reflexionar y empezamos a darnos cuenta que sí existe la muerte. Por fin, este coronavirus nos hace detenernos y no solo nos hace detenernos en nuestro muy agitada forma de vivir, en nuestros muy apresurados pasos que damos en la vida, sino que encima de eso nos encierra en nuestras casas. Y entonces al encerrarnos en nuestra casa, nos hace ver la fragilidad que nosotros tenemos como seres humanos. Y entonces es el momento en que viene y pesa lo que Dios viene y dice en los libros que estábamos leyendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y el otro que dice que el ladrón no solo vino a robar, matar y destruir, pero yo vengo a dar vida y vida en abundante. Entonces, si el enemigo viene y nos quiere quitar la vida, Jesús viene y dice, yo les tengo vida y vida abundante. El enemigo les puede quitar 30 años de vida. Yo les puedo dar una vida eterna. Entonces recapacitemos. Entonces reflexionemos. Entonces nosotros ya no veamos las cosas como, sí, me voy a morir
¿Y qué va a pasar? ¿Y si me muero? ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¿Y qué va a pasar con mis cosas y mi familia? Y entonces empezamos a tener miedo de la muerte. Pero oiga bien, ahora vemos que las personas tienen miedo a perder su vida física, la cual siempre va a ocurrir tarde que temprano, porque la misma Biblia lo establece. Mire, tarde que temprano, cada uno de nosotros tendrá que morir. Y oigan lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Mírenlo conmigo. Así como está decretado o está establecido según la palabra de Dios, que los hombres mueran una sola vez, no hay dos muertes, no se van a morir dos veces. Y después de esto, el juicio. Ojo con esto. Esto hay que tenerle mucho, hay que ponerle demasiado ojo, más en este momento. Después le voy a explicar por qué somos el pueblo adoptado por Dios. Mire, lo que la Biblia nos está diciendo es que de todas maneras vamos a morir. No hay nadie que se pueda escapar de la muerte. Definitivamente. La Biblia dice que está establecido, está decretado, el Señor lo puso, es que viene la muerte. Tarde o temprano vamos a morir. Esta es la cruda realidad que debemos pasar. El reloj dentro de cada ser humano debe detenerse tarde que temprano. Pero la Biblia dice que después de esto que viene un juicio. Analicemos un momento. Parémonos aquí y hagamos un paréntesis. ¿Qué pasaría si en este momento usted es acusado de muerte y tiene que presentarse ante un tribunal, a un debate público y oral por lo que a usted se le acusa, de las acusaciones que usted tiene? ¿Qué es lo que usted y yo haríamos? ¿Buscaríamos un abogado, sí o no? Y empezaríamos a planear la estrategia de defensa para poder quitarnos los cargos y poder salir libres de lo que se nos acusa y de la cárcel, ¿sí o no? O usted lo acusan de muerte y va a decir, bueno, está bien, me acusan de muerte, ok, me voy a la cárcel, si quieren, mátenme porque así es. No, vamos a pelear por defendernos en un debate oral y público, en una corte. Está bien. Eso quiere decir que tenía miedo de ir a la cárcel y por lo tanto busca un abogado para prepararse y poder defenderse de las acusaciones que se le hacen. Perfecto. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que está establecido, es un decreto, solo que este es un decreto legal emanado desde la misma Corte Suprema de Justicia, pero no la que nosotros tenemos aquí en la 19 calle, sino que me refiero a la única y auténtica Corte Suprema de Justicia que es y viene de Dios mismo, porque Dios es un Dios justo. Y vamos a ser juzgados, dice la Biblia, así como todo está establecido que los seres mueran y deben pensar para la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados. Vamos a ser juzgados. Vamos a estar un día ante el gran trono blanco de Dios y vamos a ser juzgados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, cuénteme, dígame usted qué va a hacer en el momento que esté ahí frente al gran trono blanco después de morir. Porque ahorita ya nos dimos cuenta que la muerte está ahí, pues. En este momento nos damos cuenta que estamos encerrados en nuestras casas y nos damos cuenta de la fragilidad que tenemos nosotros como seres humanos y que por la cual es... Y mire, hermano, oiga esto. Mire lo que nos puede matar. Es un virus que apenas lo miramos. Ni siquiera es Goliat. Ni siquiera es un monstruo de 10 cabezas, gigantesco tipo Godzilla. Sino que es un virus microscópico que apenas miramos y para verlo tendríamos que verlo con un microscópico de alta resolución que puede entrar a nuestro organismo y nos va a exterminar. Eso es lo que nos va a matar. Entonces nos damos cuenta que realmente somos frágiles ante la muerte. Pero, permítame, no, todas las cosas no están ahí todavía aclaradas. Debemos prepararnos de una manera muy sencilla. Porque nosotros también vamos a estar ante un tribunal, ante el juicio del gran trono blanco que la Biblia describe en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar ahí. De eso nadie se escapa. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio.
O sea, vamos a ser juzgados, quiera o no. Aquí no es si usted quiere o no quiere. Aquí no es, no, yo voy a estar un día delante del gran trono blanco y le voy a decir, Señor, yo fui bueno, yo le di comida a los pobres, yo le di dinero a aquel que te necesitaba y por eso a mí se me va a juzgar, perdóneme, pero todo lo que usted regale y todo lo que usted haga al Señor le vale un verdadero comino. Porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es solamente por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo se salvaron allá en el libro de Éxodo los israelitas? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? ¿Tuvieron que preparar una estrategia que ellos mismos elaboraron? No, sino que fue Dios el que les habló y les dijo que mancharan de sangre las puertas, los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte no ingresara. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que Dios les dijo que hicieran. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer hoy si por alguna razón que Dios no lo quiera, tenemos que enfrentarnos a ese virus y vivirlo personalmente? ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a hacer? Mire, nos debemos de preparar de una manera sencilla, pero muy honesta. Y debe ser desde nuestro corazón. Reconocer que nosotros somos pecadores. Mire, es que nadie puede decir, no, yo no soy pecador, yo no sé por qué hablan de eso. Mire, la Biblia dice en Romanos 3:23, y vamos a leer lo que la Biblia nos dice en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Todos pecaron. Aquí no hay nadie santo. No hay ningún inmaculado. Esas son mentiras. Es la farsa más grande que existe en la vida. No existe nadie inmaculado en este mundo. Eso, por favor, mi hermano, quíteselo de la cabeza. La iglesia tradicional nos ha metido horrores en la cabeza que no son ciertas. El único inmaculado es Jesús y lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, todos, la Biblia dice que todos, no hay ninguno, no hay justo ni siquiera uno sobre la tierra. Está diciendo que todos debemos de proceder a declarar que somos pecadores. Y en Romanos 6:23 la Biblia nos dice también, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, si usted se da cuenta, para todo Dios nos da una solución. Dios nos está poniendo a nosotros en nuestras manos la solución de todo, absolutamente de todo. Y este momento, en este otro verso, en este enunciado, esta declaratoria, vemos que Él pagó por ese pecado de la muerte, muriendo por nosotros. Pero no se está refiriendo a la muerte de todos, sino que nos alerta que hay un regalo de vida, una dádiva de Dios, que es vida eterna. Eso es lo que Él nos está advirtiendo, que es necesario recibirlo de manera espiritual para que podamos hacer real lo que Él nos está ofreciendo. Estamos viviendo en la era de los genes, del genoma humano. Y la Biblia nos dice, mire, en Juan 3:16 la Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí creo que ahí vamos a ir entrando a donde yo quiero llegar con usted, mi hermano amado y mi amigo. Lea muy bien lo que estamos diciendo. En Juan 3:16, la Biblia, oiga lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Lo dijo unigénito. Mire, la iglesia tradicional y algunas personas hacen ver esa unigenicidad como que fuera solo un hijo. Pero yo quiero que veamos algo interesante que yo estaba analizando. Cuando habla de unigénito, está hablando de un gen único. En el griego es monogenes. Eso significa unigénito, monogenes.
un solo gen. Para que en una pareja de esposos pueda venir una vida o una célula que engendre vida, y salga un ser humano, se necesitan 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer. O sea, 23 genes del hombre y 23 genes de la mujer. Estamos hablando de 46 genes para que pueda haber vida. Pero la Biblia nos habla de ¿qué? De un monogen. O sea, Dios viene y engendra un gen en María. O sea, no necesita ni siquiera de los genes de María para poder traer para él, Dios, hacerse hombre. Y eso lo vemos acá, y quiero que lo veamos en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia: en el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el versículo 14, perdone que me salte aquí porque quiero que veamos esto. En el versículo 14 dice que el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito. Aquí vamos otra vez, el unigen, el monogen del Padre. Eso significa monogenes teos, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, ya tenemos acá que ese verbo, si usted se da cuenta aquí, tenemos acá que ese verbo, esa palabra, se hizo carne y se convirtió en ¿quién? El Hijo unigénito. Un gen, solo un gen. No necesitó gen de María, ni siquiera se pareció a María, porque no tenía ni un solo gen de ella como mujer. Para que fuera algo humano, se hubieran unido esos genes del hombre y la mujer. Por eso es que a veces los hijos, algunos se parecen a la mamá y otros se parecen al papá. Y necesitan 23 cromosomas cada uno. O sea, 46 cromosomas, 46 genes, 23 de cada uno. Pero aquí hay un solo gen, que es ese Dios, ese verbo, se hizo carne y habitó en nosotros. Es un solo gen. Esa es la kenosis de Dios, es el vaciamiento del Todopoderoso, del Shaddai, en el vientre de una mujer. Entonces él se convierte entonces en el unigénito. No es que sea el único hijo, como algunos dicen, porque ya no tuvo más hijos, por eso es el único unigénito. Eso no significa eso. En el griego está más claro, por eso dice monogen theos. Es un solo gen de Dios. Por eso dice el unigénito, ¿de quién? Del Padre. Es un solo gen de Dios. Es Dios haciéndose un ser humano. Y entonces Él viene. Mire, es que esto es maravilloso. Dios puso ese único gen en María, que es Jesucristo su Hijo. O sea, Dios mismo. Es Él ahí. Es Él haciéndose un solo gen. Ay, pastor, pero eso científicamente no es posible. Es que yo no le estoy hablando de la ciencia, no. Yo no estoy hablando de Dios. Yo le estoy diciendo que la ciencia lo dice claramente, que para que pueda haber vida se necesitan 23 cromosomas del varón y 23 de la mujer. O sea, 23 genes de cada uno. Pero Jesús es el unigénito, el monogen. En griego, mejor explicado todavía, de Dios. Entonces, con el objetivo de que nosotros, los que creemos en la vida de Jesucristo, o los que creemos en Él, lo adoptemos en nuestro corazón, ese único gen. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, estamos recibiendo ese único gen. Entonces viene algo aquí precioso y maravilloso. Y oigan lo que dice, aquí volvemos nuevamente al versículo 12. Pero a todos, aquí al final dice versículo 12, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hermano, esto no es una religión. Mire, a mí que no me vengan con sus
patrañas. Esto no es ninguna religión, sino que estamos recibiendo el gen de Jesús en nuestro interior por medio de su Espíritu Santo, para así poder tener la vida eterna. Somos libres de plagas futuras a nosotros con ese gen espiritual injertado en nuestra cadena genética imperfecta que perdió su perfección allá en el jardín del Edén, desde que le robaron a nuestros primeros padres Adán y Eva, y de eso siempre se ha tratado, querer robar la vida. El enemigo siempre ha querido robarnos la vida, y por esa razón nos robó todo en el Génesis a nuestros primeros padres Adán y Eva. Entonces ahora Jesús quiere poner su gen espiritual en nosotros, y entonces es un gen espiritual injertado en nuestra cadena genética imperfecta. Eso es algo maravilloso. Y entonces cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, Él injerta ese gen genético divino en mi vida, y entonces se convierte en algo diferente. Eso es recibir a Jesús en mi corazón. No es una religión ni una tradición. Sí, yo recibo a Jesús y levanto la mano, ya se acabó. No, es recibir ese genoma de Dios, que es por medio de su Espíritu Santo, para poder realmente ser. Entonces ahora, como dice el libro de Juan 1:12, solo a ellos se les dio el derecho legal. ¿Sabe qué significa eso, el derecho legal? Ser adoptados como hijos de Dios. Y entonces aquí es donde viene el pueblo que somos nosotros. Somos el pueblo adoptado por Dios por medio de ese genoma divino injertado en nuestro ser imperfecto para hacernos perfectos. Ahora, esa vida inmortal eterna se puede obtener cuando Jesucristo modifica mi genética con su poder. Entonces Él entra en mí por medio del arrepentimiento y haber creído en Él como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Por eso es que nosotros ahora somos ¿qué? Un pueblo adoptado. Y el versículo 2 dice que solo los que en Él creyeron y a los que Él recibieron les dio el derecho legal de ser hechos hijos. Entonces aquí a mí que no me vengan con que todos somos hijos de Dios. Porque la gente dice, sí, yo no sé por qué ustedes siempre están diciendo que son hijos de Dios, y entonces nosotros, ¿quiénes somos? Ustedes son creación de Dios, mi amigo. Mientras usted no reciba a Jesús en su corazón, usted solo es una creación de Dios, no es un hijo de Dios. Usted tiene que ser un hijo adoptado de Dios cuando recibe a Jesús. Y entonces Jesús viene y pone ese genoma, ese monogen espiritual y divino dentro de usted. Entonces ahí, como dice la Biblia en Juan 1:12, solo a los que, óigalo, leámoslo para que no mire que soy yo el que me estoy inventando esas cosas. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, oiga bien, a los que le recibieron les dio el derecho, o sea, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y oiga bien, pero a los que en Él creyeron, a los que se empezaron a vivir una vida diferente. Por eso yo siempre he dicho, esto no es religión, esto es algo real y diferente. Esto es algo increíblemente maravilloso que no hemos entendido, pero que debemos ahora que estamos encerrados en nuestra casa por temor a morir debido a una partícula microscópica que amenaza al mundo. Oiga eso. Ahora imagínense la ira de Dios. Hermano, si una partícula microscópica tiene el mundo temblando, ahora imagínense la ira de Dios. Eso es, olvídese, hermano. Ahora, ¿qué pasa al ser puesto Jesucristo en nosotros y recibir en nuestros corazones? ¿Qué es lo que pasa? Al venir Jesús, ocurre un milagro en mi vida. Se modifica mi material genético y entonces pasamos a ser de un material genético, o sea, de un linaje escogido, una nueva especie de ser, y comienza una nueva creación y una transformación dentro de cada persona, llevando fruto y más fruto. Mire, yo no soy agricultor, pero ante esta disyuntiva o ante esta incógnita que estaba viendo, que me tocó mi corazón, mi mente, mi alma y todo mi ser,
me puse a ver algo. Por ejemplo, los agricultores, cuando tienen un árbol, una especie de fruta que no les da fruto, ¿qué hacen? Le meten un injerto modificado, que cuando se le pone ese injerto, entonces ese árbol o esa especie empieza a dar más frutos. Da grandes frutos, da mucho fruto, da jugosos frutos. Y se resisten a las enfermedades. Por ejemplo, el café. El café, yo veía que sí, viera que la roya está matando a mucho el café en Santa Rosa y en muchas partes de Santa Rosa hay lugares donde se produce café. Y entonces me dicen, bueno, sí, lo que pasa es que ahora entonces vamos a utilizar el sarchimor, dicen. No me pregunte qué es eso. Pero eso es un tipo de café de planta o de vástago modificado para poder no solo dar fruto, sino ser resistente a la roya, a la enfermedad. Entonces, ¿a qué quiero llegar entonces, mi hermano amado? Usted, hijo adoptado de Dios, y yo también, a nosotros que somos hijos, somos el pueblo adoptado por Dios, porque eso dice la Biblia, que a los que en Él creyeron, solo a ellos se les dio el derecho legal. Si quiere que hablemos del derecho legal, ¿qué significa esto? Bueno, ¿qué pasa si una pareja no puede tener hijos? Entonces el padre dice, bueno, como no podemos tener hijos, vamos a adoptar un hijo. Entonces van a traer a un muchacho ahí a un lugar de adopción y se lo llevan para su casa y le dan comida, bebida y lo hacen crecer y le dan alimento y llega a ser un gran hombre pero no lo adoptan. O sea, no firman un documento, solo se lo llevaron. Él no es un hijo legítimo. Él vivió con ellos, les llamó papá. Ellos le llamaron hijo, lo quisieron mucho, le dieron estudio, le dieron alimento, lo crearon, le dieron todo su amor, pero él no es hijo. Ahora, ¿qué pasa si ellos lo van a sacar de un orfanato? Se lo llevan al registro de ciudadanos del RENAP, firman un documento en el que declaran que ese muchacho va a ser su hijo. Entonces queda un registro y a eso se le llama derecho legal. Entonces, a la hora de que estos padres mueran, ese niño, ese muchacho puede reclamar la herencia de los padres porque tiene el derecho legal que se le fue dado por medio de un acta en el Registro Nacional de las Personas, el RENAP. Eso es lo que estoy tratando de decir. Ese muchacho tiene el derecho legal de reclamar herencia. El muchacho que no fue adoptado legalmente, que aunque diga vaya a hacer un gran escándalo, mire, pero yo soy hijo, ellos me mantuvieron y mire, ellos saben que yo viví con él. Disculpe, pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada escrito que diga que usted es hijo de él. Sí, pero yo es que yo viví con ellos. Sí, discúlpeme, pero aquí la ley es la ley. Y dice que aquí no hay un acta que usted sea hijo. Por lo tanto, usted no es hijo. ¿Y qué va a hacer? Nada, porque ya se murieron ellos. No se puede hacer nada. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor aquí en el versículo 1:12, que solo los que en Él creyeron y le recibieron, solo a ellos se les dio el derecho legal. Amigo, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, usted no es hijo, disculpa que se lo diga. Y cuando usted muera, no vaya a reclamar vida eterna porque no se la van a dar. Porque no hay nada legal de esto. Usted todavía no es del pueblo adoptado por Dios. Los que ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y hemos empezado a buscar de Él por medio de su Espíritu, somos llamados hijos de Dios. No es porque se nos ocurra o porque voy a amanecer con ganas de llamarme hijo de Dios, no. Es porque la Biblia me lo está diciendo. Entonces aquí es donde tiene sentido lo que el Señor nos dice. Y por eso cuando vemos Isaías 53, 4 y 5, en Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido
por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, nosotros agarramos el paquete completo cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y, como dice también el libro de 2 Corintios 5:17, mire lo que dice 2 Corintios 5:17, todo va tomando sentido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación, es un genoma o un ser genéticamente inhumano, espiritual. Las cosas viejas pasaron, ¿ahora qué? Todas son hechas nuevas. Aquí toma sentido lo que le estoy de hablar, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y de aquí todas son hechas nuevas. El genoma espiritual de Dios entra en mi vida y empieza a transformar una vida imperfecta en una vida perfecta. Recuerde que la misma Biblia dice que lo que Dios escogió lo perfeccionará hasta el día de su venida. Solo la muerte física que está para todos, especificada por reloj en el tiempo de Dios, debe decidir por nosotros. Y un día vamos a morir. Dejémonos injertar ese genoma de Jesucristo, ese gen de Jesucristo. Y entonces ya no podrán más las enfermedades espirituales dañar nuestra vida y podremos gozar de esa vida en abundancia que Dios nos promete por medio de su Hijo Jesucristo. Es la única manera. No existe la varita de Harry Potter para podernos librar de la muerte. Solamente el gen de Jesucristo, como Él lo recibió. Recuerde que Él es Dios. Él es el Hijo unigénito. Solo necesitó un gen, Dios mismo, para ser Jesús y para poder venir a injertarse en nuestra vida y que pudiéramos dar frutos, mejores frutos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso hoy quiero decirle, en el nombre de Jesús, Dios gran, fuerte y poderoso, que esta plaga mortal que anda azotando es para poder reconocerle en lo más profundo de nuestro corazón que yo soy un pecador, que yo debo pedirle perdón al Señor, que quiero recibir a Jesús en mi corazón, quien murió por mis pecados y quien resucitó como primicia de los que vamos a resucitar. Y para que podamos dar frutos jugosos, grandes y sin contaminación, y tener esa larga vida para alabarlo y glorificarlo. Esa debe ser mi vida, una vida que sea transformada de adentro hacia afuera por el Todopoderoso, y que le podamos pedir al Señor, nuestro Señor Jesucristo, que sea Él el que nos cambie, y decirle gracias, Señor, por despertarme de este letargo, porque eso es lo que está pasando. Estamos viviendo un letargo, una conformidad, y sabe, hoy me doy cuenta que hasta la misma iglesia se está acomodando. Somos el pueblo adoptado de Dios, pero nos estamos conformando. Poco a poco las conexiones en la red del servicio digital online va disminuyendo. Entonces uno va diciendo, ¿y entonces qué es lo que queremos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra vida? Anhelamos ir a la iglesia y a la hora que las iglesias sean abiertas, la gente va a empezar otra vez a apartarse de la iglesia e ir a seguir sus caminos. O sea, Dios hablando una y otra y otra y otra y otra vez a nuestros corazones rebeldes, a nuestros corazones despistados, que entendamos lo frágiles que somos. Hoy quiero invitarlos a que oremos y decirle, mi hermano, que no se les olvide lo que dice Primera de Pedro. Me gusta ese pasaje en Primera de Pedro, de Pedro 2, del 9 al 11. Mirémoslo. Pero ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, oiga bien,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Oiga lo que estoy diciendo y lo que dice la Biblia. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son un pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es que eso, más específico que esto, no hay. Que nosotros antes no éramos pueblo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que venga alguien a decirme a mí, pero es que ustedes, ¿por qué dicen toda la vida? Ustedes siempre andan diciendo que ustedes son hijos, y entonces nosotros ¿qué somos? Mi amigo, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, usted solo es una creación de Él, pero todavía no es hijo. Y el día que muera no puede reclamar vida eterna porque no es hijo. Para poder ser hijo tenemos que estar inscritos en el libro de la vida, que dice en el libro de Apocalipsis. ¿Y cómo puedo estar inscrito ahí? Por favor, dígame, yo quiero estar inscrito ahí. Reconozca que usted es un pecador y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces ese gen de Dios, unigénito, será implantado, injertado en su vida. Y entonces, y solo entonces, usted podrá decir que es un hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Por favor, no me vaya a ver mal ni me vaya a hablar mal de mí. Eso lo dice la Biblia. Miren lo que dice en el versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que conste, que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Padre, te damos gracias, Señor. Dios eterno, hoy que nos has encerrado, o que has permitido este encierro que sirva para meditar lo frágil que somos ante la muerte. Pero como tu palabra lo dice en el mismo libro de Hebreos, que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. De todas maneras vamos a morir tarde que temprano, y va a haber un juicio. Solo pido a Dios que todos estemos bien el día de ese juicio, porque vamos a enfrentar ese juicio, y ahí sí se va a aplicar la ley, no como se aplica hoy en día las leyes en este mundo tan pervertido, sino que ahí sí hay una ley justa, porque Dios es un Dios justo, y porque el mismo Jesús dice en su palabra: busca primero el camino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces estaremos ante ese trono, y aquellos que han recibido a Jesús en su corazón podrán decir: no, ni siquiera vayan a decir nada, porque ahí vamos a tener a nuestro abogado Jesucristo. Él va a decir: sí, Padre, es cierto, todo lo que... Porque ahí va a estar el fiscal. ¿Y sabe quién va a ser el fiscal? El diablo. No quiero decir que los fiscales sean el diablo, pues, pero ahí, en el trono blanco, el fiscal va a ser el diablo, que va a decir: sí, yo conozco a ese tipo, conozco a esa tipa, y ¿sabes qué? Es esto, y esto. Y entonces, si usted no recibió a Jesús en su corazón, ¿quién lo va a defender? El chapulín ya se murió, ni siquiera él tiene quien lo defenda. Pero si usted recibió a Jesús en su corazón, entonces Cristo se va a levantar y le va a decir: sí, Padre, es cierto, lo que dice Él es cierto, pero mira estos agujeros en mis manos. Yo morí por Él y Él me recibió a mí como su único Salvador. Y entonces el Padre dirá: entra, hijo, entra y glorifícate en el cielo, en el reino de Dios preparado para sus hijos y sus ángeles. Benditos de mi Padre. Yo les quiero decir, amigo mío, y usted, mi hermano, que está frío e indiferente, el despertar, como le puse yo al tema, el coronavirus y el despertar de un pueblo adoptado. Despertemos ya despertemos, ya dejemos de estar jugando al cristiano, ya dejemos de estar jugando al de la iglesia, al que yo soy el que canta, el que alaba, el que salta, el que grita. No, si no se trata de gritar, ni saltar, ni alabar, se trata de tener al Señor Jesús en su corazón. Hoy quiero orar por usted,
y por mí también, por todos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos reconocer que realmente somos frágiles ante la muerte y queremos decirte, Dios eterno, que te recibimos en nuestro corazón. Somos pecadores y te hemos fallado, Señor, pero hoy reconocemos que tú eres Dios y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Sé que moriste en la cruz por mí y al tercer día fuiste resucitado y hoy reinas y gobiernas. Por lo tal, toma el control de mi vida y hazme hijo tuyo, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida para que el día que yo muera y resucite pueda decir y reclamar la herencia que tú me prometiste. Porque si yo no estoy inscrito en ese libro, aunque patalee y haga lo que haga, no voy a poder estar una eternidad con Dios. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Y gracias por hablarnos. Gracias por despertarnos. Porque nos hemos dormido, nos hemos aletargado. Y pueblo adoptado de Dios, te digo a ti, levántate, despiértate. Levántate tú que duermes y empieza a ver que la gloria de Dios está más cerca que nunca y nuestra redención también. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Que Dios me los bendiga, mis hermanos amados. Pasen un lindo día, maravilloso domingo en familia, y que nuestro Padre Celestial los cubra, los proteja de este virus que ataca al mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén.